poder descubrir la versatilidad que dan unas coberturas tan diferentes a las que estamos acostumbrados a encontrar en el mercado y poderlas integrar en lo que es la elaboración del helado ha sido una experiencia brutal. Mientras hay una serie de coberturas que cuando tú las degustas en el helado notas pues a lo mejor un ataque muy fuerte en el helado, pero luego ves ese redondez aromático, lo vas perdiendo con el tiempo, y en estas coberturas hemos descubierto pues un perfil muy redondo en cuanto a la explosión de sabor, tanto en el momento de ponerlo a la boca como en cómo se ha desarrollado y sobre todo cómo se mantiene ese mismo perfil redondo a lo largo de todo el regusto que nos queda en la boca, ¿no? Una de las principales características que tenemos en Looker es el cacao fino de aroma. Que hay muy pocas empresas en el mundo que trabajan con fino de aroma. Son cacaos, son maderas, son ahumados, todo esto es lo que a mí me transporta. Chocolates, evidentemente tenemos una gama de chocolates, los orígenes, ¿vale?, que atacan muchísimo en esta parte. Lo curioso de descubrir que lo que normalmente encontramos en una cobertura, que es esas notas que a temperatura ambiente o en pastelería se mantienen y en heladería pierden, a la hora de utilizar estas coberturas las podemos mantener en temperatura negativa. Y esto es lo que le da pues, más interés de ver que podemos realzar y seguir encontrando notas muy particulares, incluso trabajando a temperaturas No, yo pensé que negativas. yo estaba. Parece que la conexión. ¿Cuál te sale bien? En este caso, Casa Looker pues, apuesta por mantener el recolector, el agricultor como el número uno, y nosotros evidentemente esta labor la valoramos por encima de otras cosas. Si encima esto se redondea con un producto de altísima calidad, con una sensibilidad por lo que es mantener la esencia inicial del cacao a través de lo que es el cacao fino de aroma, pues estamos delante de una empresa y de un producto espectacular, ¿no? En este caso yo creo que el reto real nuestro ha sido más que conseguido, ¿no? Es decir, hemos podido encontrar aquellos matices que nos transportan a aquellos blends o a aquellos orígenes. Sí. Totalmente. Es decir, y sin tener que hacer un abuso del producto, sí. Y yo creo que hemos conseguido un producto súper equilibrado en el cual puedes encontrar muchísimos de los matices. Buenas tardes a todos los asistentes de este webinar tan especial que, como pudieron ver en el video, decidimos llamar En el corazón del helado con Looker Chocolate. Pues viajaremos por la complejidad de este producto y todo su universo, su formulación y lo que esto conlleva. Nuestros invitados de hoy realizaron una exploración con nuestras coberturas de chocolate hecho con cacao fino y de aroma colombiano para conseguir su máxima expresión, dando como resultado un documento técnico que les será de mucha utilidad para los maestros heladeros. Yo soy Diego Cortés, actual jefe de investigación y desarrollo en Looker Chocolate. Desde la idea hasta la ejecución, he liderado procesos de desarrollo de nuevos productos para nuestros clientes y cuento con una amplia experiencia en tecnología de los alimentos y en la industria alimentaria. Hoy estoy muy emocionado por los invitados que nos acompañan, Judith Rivas y Albert Soler, dos grandes expertos del mundo del helado en España. Les voy a ceder entonces la palabra a cada uno de ustedes para que por favor se presenten y nos cuenten un poco de su vida y de su recorrido en el mundo de la heladería. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí atendiendo este webinar. Mi nombre es Luis Rivas y primero quiero agradecer la oportunidad que nos brinda Looker Chocolates para hacer esta presentación. Bien, mi trayectoria profesional es desde que acabé la carrera de química, me he dedicado a la consultoría técnica y al asesoramiento a empresas alimentarias y más en concreto a las empresas de heladería. Llevo ya una trayectoria de más de 25 años estando al lado de los heladeros que quieren profundizar en el conocimiento de los ingredientes y desarrollar nuevas tendencias o nuevos productos.
He participado en seminarios, en formación, en cursos. Bueno, he viajado por 1000 sitios. Y bueno, gracias a la colaboración con Albert Solé, el año pasado participé en el Campeonato del Mundo de Heladería y gracias también a esta participación tuve la oportunidad de conocer a Luker Chocolates y os reservamos cosas súper interesantes. Muchas gracias, Luis. Albert. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acompañándonos. Pues nada, como ya os han dicho, mi nombre es Alberto Soler. Soy heladero de profesión y tradición. Pertenezco a la tercera generación de heladeros en mi familia. He vivido y respirado siempre la heladería y los obradores de las heladerías. Soy gerente de 2 de las 3 heladerías de Can Soler, son las heladerías familiares, y técnico en obrador. Actualmente soy el vigente campeón de España de heladería artesana y también formé parte, como ha dicho Luis, en el equipo que representó a España en la Copa del Mundo de Heladería Artesana, celebrada en Rimini este año, en el 2020, con el cargo de capitán. Mi formación ha sido larga, he hecho muchos cursos, siempre vinculados tanto a la heladería como a la pastelería. También pertenezco a la 8ª edición del máster en heladería realizado por la Universidad de Alicante. Básicamente estoy acostumbrado a crear y realizar nuevos productos y proyectos. Buenísimo. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Vamos a compartir el enlace de nuestro video aquí a través del chat del webinar, dado que en la reproducción hubo un pequeño delay. ¿Listo? Albert y Luis, muchas gracias a los dos por esta presentación. De verdad que hoy estamos muy orgullosos de contar con 2 referentes tan importantes en el mundo de la heladería. Antes de seguir con el siguiente bloque, para aquellos que no nos conocen, quiero contarles un poco quién es Luker Chocolate. Nosotros somos una empresa familiar fundada en 1906 y somos fabricantes de chocolate con cacao fino de aroma colombiano. A través del abastecimiento directo y una integración completa de la cadena del valor de cacao, desde el grano hasta el producto terminado, hemos desarrollado un conocimiento profundo de los cacaos finos y de aroma colombianos y cómo además expresar su singularidad a través de un portafolio de chocolates excepcionales elaborados en origen. Además, buscamos aliarnos con empresas y personas de todo el mundo que están profundamente comprometidos con la sostenibilidad para crear valor compartido en el origen. Esto lo hacemos trabajando directamente con las comunidades cacaocultoras, de la mano con nuestros clientes y aliados, generando así transformación social en la Colombia rural. Ahora sí comencemos entonces en materia de heladería. Me gustaría que nos contaran los dos cómo abordaron este ejercicio de exploración de nuestras coberturas a través del helado. ¿Qué esperaban ustedes encontrar con este ejercicio? Bueno, esto ya digo, fue un poco por casualidad, porque a nosotros Luker se nos presentó mientras estábamos haciendo el entrenamiento para la Copa del Mundo. No estábamos buscando nada en concreto, pero sí es cierto que en el momento en que las probamos, aun sin tener el tiempo necesario para probarlas como requiere, nos quedó pendiente la gran duda de ver cómo serían estas coberturas que nos atrajeron tanto en ese momento, ¿no? Lo que buscamos básicamente es siempre estudiar nuevas coberturas, nuevas tendencias, nuevos productos que hay en el mercado, romper con lo que tenemos ya actualmente en el mercado, saber si encontramos cosas que puedan superar o al menos innovar respecto a las coberturas que hay actualmente disponibles. Y bueno, fue, ya digo, una gran sorpresa al encontrar estas coberturas que nos dejaron el interés de una vez pasado el campeonato, el poderlas probar con mayor profundidad, ¿no? Buscamos esto, calidad, innovación, sostenibilidad y en la firma que se nos presentó encontramos todo eso y por eso decidimos seguir adelante. Gracias, Luis. Ahí quiero rescatar algo que mencionaste y fue la innovación y la calidad y esto realmente cómo se logra conectar a través
del trabajo con expertos como ustedes en el mundo del helado. Albert, ¿cuáles dirías entonces que son los criterios más importantes para crear una receta perfecta de helado? Uf. ¿Cuáles son los criterios más importantes para crear una receta perfecta de helado? Bueno, perdona que discrepe una cosita contigo, más que nada por lo de perfecta, ¿ya? ¿Vale? Más que nada porque yo creo que para cada productor, artesano, la perfección realmente es relativa, ¿no? Dependerá de muchos factores. En mi opinión, lo más importante es conocer bien los ingredientes, hacer un análisis previo de ellos, tener conocimiento, evidentemente, estamos hablando de helado, de la formulación de los helados, luego tener claro también para qué quieres enseñar realmente del producto en cuestión, es importante saber eso, ¿vale? Pongamos que queremos hacer un helado de chocolate, ¿vale? Pues lo primero que tienes que hacer es probarlo para saber realmente qué es lo más significativo del producto. Cuando digo probar, realmente es hacer un análisis del producto, ¿no? Cuando todo eso lo tenemos claro, el resto yo diría que es un proceso natural y de ajustes varios, ¿vale? En definitiva, al final todo es cuestión de gustos, ¿vale? Por parte de cada productor. Pero a ver, si hablamos de nuestro trabajo, yo os diría que se hicieron varias catas, ¿vale? Fueron primero catas en seco, que posteriormente pasamos a identificar, digamos, las partes más sobresalientes de cada cobertura, ¿vale? Empezamos a darle forma al tipo de helado que queríamos hacer y, sobre todo, analizamos muy bien las fichas técnicas de cada cobertura. Ojo con esto. Quiero hacer un inciso, ¿no? Para mí es una de las partes más importantes el poder saber leer e interpretar bien una ficha técnica, ¿vale? En ella, pues, ella te dará toda o casi toda la información que necesitamos, ¿vale? En el libro realmente explicamos una manera fácil y detallada, pues para poder leerlas y entenderlas, ¿no? Después de muchas semanas de trabajo probando y catando, llegamos a un porcentaje de sólidos del cacao que creemos que es, digamos, el más óptimo para cada una de las coberturas, ¿vale? Así que, bueno, y así hacemos una receta que a priori es buena, ¿vale? Pero no perfecta. Yo creo que siempre estamos en constante evolución y lo que es bueno hoy puede ser no bueno mañana, ¿no? Bueno, como puedes ver, Diego, llegar a una fórmula perfecta es relativo. Aunque sí que te lanzaría, ¿no? una pregunta, ¿no? Para ver qué opina el público de lo comentado. Sería interesante saberlo. Sí, claro que sí. Este es un espacio también para invitar a nuestros asistentes y que nos regalen cualquier comentario en el chat, de pronto para el público, qué es esa receta perfecta, ¿no? Un poquito en línea con lo que venimos conversando, quisiera preguntarles cuál fue su primera impresión de nuestro chocolate cuando realizaron este ejercicio pues tan profundo. Bueno, la primera impresión que me lleve de... Bueno, antes Luis ya ha dicho, ya ha puesto algo ha comentado algo, ¿no? En el noviembre del 2019 conocimos en este caso la Casa Luquer, ¿no? En aquella presentación, hablo en primera persona, empezó mi interés, ¿no? Por la firma. Mi mundo realmente es el helado, ¿no? Y siempre pues, busco ingredientes originales para intentar mejorar mis productos. Pero creo que básicamente es algo que cualquiera de los que estamos en estos mundos, tanto la pastelería, heladería o restauración, intentamos hacerlo, ¿no? Aquel día realmente yo probé cosas diferentes, ¿no? A las que estaba acostumbrado. Era una época en la que estábamos completamente enfrascados y preparando el campeonato y no le pudimos prestar, digamos, la atención que se merecía, ¿vale? Pero sí que quiero decir que aquel día acabamos diciendo la palabra wow, que creo que ya es muy significativa, ¿vale?
Sí que es cierto que en el mes de marzo le hice una propuesta a Looker que junto con mi colega Luis Rivas, pues crear un documento escrito en el cual pudiéramos concretar qué chocolates de la casa Looker funcionaban mejor en versiones heladas, ¿vale? Sí que es cierto que me gustaría comentar esto porque creo que es importante. El mundo helado es un mundo frío. La temperatura por lo general de servicio del helado oscila entre los -11 y los -13 grados, ¿vale? En este momento de comer el producto, ya las papilas gustativas reaccionan de distinta manera que a una temperatura de servicio normal, ¿no? De temperatura de servicio de entre 5 y 10 grados, evidentemente es completamente distinta, ¿no? Nuestro olfato también se ve alterado. El frío nos puede llegar a esconder matices que nos complican, digamos, un poco el trabajo, ¿no? Entonces, de ahí nuestro interés por hacer un estudio de varios chocolates de la firma. Se propusieron trabajar una serie de chocolates de distintos porcentajes y empezamos a trabajar con ellos. Sí que os puedo decir que me he llevado muchas alegrías, ¿vale? Al hacer este trabajo hemos encontrado personalidad, garra, fuerza, autenticidad, sobre todo la parte genuina. El comportamiento de los chocolates ha superado realmente las expectativas que teníamos. Ya os lo digo, ¿vale? Ya no solo eso ya es una anécdota que os quiero contar porque a mí me sucedió y quiero ser honesto, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Cuando me presentaron el tema del fino de aroma, yo en aquel momento no tenía ni idea de qué es lo que me estaban hablando. Gracias a al no saber aquello, pues me interesé más, he aprendido qué es ya el fino de aroma y realmente darle el valor que se merece. Algo que también me sorprendió muchísimo, ¿no? Es la filosofía de empresa, ¿no? Que muestra Looker, que para mí es una filosofía a seguir. Traduce muy bien lo que es el origen del cacao colombiano, que para mí es humildad, tierra, el buen hacer. Y bueno, y simplemente deciros que para mí ha sido un viaje por tierras colombianas magnífico. Listo. Luis, y siguiendo un poquito lo que viene mencionando Albert desde tu punto de vista, ¿qué hace que estas coberturas sean tan diferentes y aromáticas? Bueno, yo creo que es un poco lo que ha definido Albert ahora en la sorpresa que nos produjo el probar estas coberturas, ¿no? Siempre buscas, cuando pruebas un producto, encontrar la esencia, el origen, la personalidad. Y esto, por lo que sea, en las coberturas comerciales que estamos acostumbrados a tratar, pues queda un poco diluido, ¿no? Echamos en falta el encontrar una profundidad de sabor que se mantenga durante todo el tiempo en el helado. Y eso es lo que cuando probamos las coberturas de Looker nos sorprendió más, ¿no? El encontrar esta profundidad, esta fuerza, esta personalidad durante todo el proceso de degustación de la cobertura. Es cierto que nos quedamos sorprendidos por el hecho de que tratándose de un país como es Colombia, que si piensas, bueno, pues en Colombia todo, o como podríamos hablar de otro país, pues tendrían unos sabores muy particulares, pero muy similares. Aquí no, aquí hemos descubierto que si probamos una cobertura que se ha cultivado o que se ha preparado a partir de un cacao cultivado en una zona montañosa, o se ha cultivado a nivel del mar, o se ha cultivado en alguna otra, pues no sé, en los bosques húmedos, o sea, en la diferente geografía, rica geografía que presenta Colombia, pues nos ofrece unas particularidades sensoriales completamente diferentes y además muy auténticas. O sea, el hecho de hablar de un cacao fino de aroma, como ha recalcado Albert, que nos da esa potencia de sabor y esa autenticidad de la cobertura, nos ha permitido viajar por completo por toda Colombia y descubrir unas facetas espectaculares, ¿no?
Súper, muy bien. Yo ahí quisiera resaltar un par de cosas que ustedes dos mencionaron, que de alguna manera se conectan o construyen esa propuesta de valor de triple impacto de Luca Chocolate que nosotros llamamos, y es ese chocolate hecho con cacao fino de aroma, que para aquellos que no sepan, el fino de aroma es una clasificación dada por la Organización Internacional del Cacao, que define que un cacao es excepcional y diferente por todas las características que lleva desde su origen, desde su genética, desde el campo. Y además de esto, de esta propuesta de valor de fino aroma, esa propuesta de triple impacto se traslada un poco y se conecta con la parte de sostenibilidad, ese conocimiento, esa filosofía de estar conectados con el agricultor, de hacer esa trazabilidad y demás. Y por último, es un chocolate hecho en el origen, entonces nos permite a nosotros como compañía conocer y resaltar todos esos valores y, como ustedes lo mencionaban, ayudar a través a viajar del chocolate y conocer todas las regiones de nuestro país. Sí. En ese orden de ideas, quisiera preguntarles un poquito o pues que nos cuenten cómo diseñaron el método de exploración de las coberturas y de la formulación de las recetas del helado. Bueno, esta, Luis, si te parece, la contesto yo. Sí, claro. ¿Cómo diseñamos el método? Bueno, a ver, si me permites, que creo que puede venir un poco a colación de todo esto, pues te voy a explicar una pequeña historia, ¿no? A contar una pequeñita historia, ¿no? Yo creo que como mucha gente o como casi todos nos hacemos preguntas, ¿no? Yo siempre me he hecho muchas preguntas, ¿vale? Una de ellas es cómo interaccionan entre sí muchos de los ingredientes, ¿no? Porque ya sé de que os parecerá algo burdo, ¿no? O algo sencillo, ¿no? Pero ¿por qué casa un filete con patatas, ¿no? Es decir, ¿por qué combinan bien un sabor con otro? Pues bien, hace unos años llegó a mi posesión un libro que recomiendo a todos, que se llama La Enciclopedia de los Sabores, en el que empecé a interesarme por las combinaciones y analizar lo que eran los ingredientes, ¿no? Que en realidad a eso voy, no me quiero enrollar más, es hacer un poco, para hacer un análisis de ingredientes he tenido que formarme, ¿no? Aprender a reconocer matices que a priori realmente no conocía. He tenido la suerte de estar acompañado por muchísimos profesionales, desde grandes pasteleros a chocolateros, ¿vale? Y un compañero y amigo, sommelier, Joan Aira, que me ha enseñado muchísimo a valorar y a profundizar más en lo que son los sentidos, ¿vale? Sí que os voy a recomendar muchísimo una masterclass, ¿no? Que nos dieron de chocolates, no sé si te acuerdas, Luis, el señor Damián Alsop, ¿vale? Gran día. El cacao fue estupenda y allí realmente cogimos muchos conocimientos de cómo hacer realmente una buena cata de coberturas, ¿vale? Como he dicho antes, catas en seco, ¿no? En estas catas, pues bueno, empezamos a hacer catas en seco y sacamos nuestras primeras conclusiones, ¿no? Bien, dicho esto, nos pusimos unas premisas, ¿vale? Pues para empezar a trabajar con las fórmulas de helado. Perdón. Le comenté a Luis cómo iba a conducir un poco el trabajo, le pareció genial y ahí empecé a hacer pruebas, ¿no? Lo primero que hice fue querer saber si reaccionaban las coberturas mejor con agua o con leche, ¿vale? Cuando hablo de leche, no se equivoquemos, ¿no? Cuando hablo de leche es leche con poco aporte de sabor y grasa, ¿vale? Prácticamente solo lo hice porque me interesaba una cosa en concreto que era la proteína láctea, ¿no? Que como sabéis, pues nos aportará un resultado distinto al que no la tiene, ¿no? Hemos querido hacer una hoja de ruta para todo el público, ¿vale? Sin utilizar ingredientes de aquellos complicados, ¿vale? Es decir, ingredientes que podemos encontrar en un obrador cualquiera y fácil de suministrar. Y por ahí empezamos, digamos, todo lo que es la pregunta que me hacía. Si empezamos.
Perfecto. Albert, y una pregunta por curiosidad. Cuando tú mencionas esas catas en seco y ¿Sí? encuentras algunas características sensoriales propias del chocolate, ¿encuentras que eso mismo se traslada al helado o hay cambios en el proceso también? A ver, sinceramente, dentro de un helado no es lo mismo comerte un 100% de chocolate puro, ¿vale? Que un helado que el porcentaje de chocolates que utilizamos es inferior a una cata en seco. Sí que es cierto que, como os mencionaré más tarde, me ha sorprendido gratamente que sobre todo los chocolates de altos porcentajes, ¿no? Estamos hablando de un tomaco, 80, bueno, los chocolates con alto porcentaje de cacao, vamos, te salen muchísimas de las notas que puedes encontrar en seco. Ya te digo que me dejó muy sorprendido y gratamente sorprendido. Sí, sí. Qué interesante. Luis, y por ejemplo, siguiendo un poco este tema de la sensorialidad, quisiera preguntarte qué características debe tener un chocolate para lograr un óptimo desempeño en heladería. Bueno, un poco ya lo hemos ido hablando, pero no está de más recalcarlo otra vez, ¿no? O sea, nosotros partimos de la base de que una cobertura de chocolate es la fuente organoléptica, la fuente de sabor que queremos darle a un helado determinado, ¿no? Entonces, ¿qué se busca en un sabor? Pues unas características particulares que nos permitan identificarlo de forma fácil. Lo buscamos en una vainilla, lo buscamos en una menta, lo buscamos en cualquier sabor que queramos, ¿no? Que sean naturales, que sean frescos, que sean auténticos. Y en una cobertura lo buscamos igual, o sea, buscamos una cobertura que mezclada en nuestra receta le sepamos conseguir el máximo esplendor desde el punto de vista de sabor. Y no solamente un sabor determinado, sino una redondez en lo que es el sabor a lo largo de toda la trayectoria, desde que nos lo ponemos a la boca hasta que se funde y lo tragamos, ¿no? Es muy complicado conseguir esto, no solamente en las coberturas, sino en cualquier sabor que utilicemos en heladería. Que el ataque sea intenso, o sea, que enseguida notemos de qué estamos tomando el helado, que luego en la sensación en boca durante el proceso de fusión del helado sea agradable y sea redondo, y también que al final en el retrogusto sea estable, que no desaparezca, que no perdamos la memoria de lo que hemos tomado enseguida, ¿no? Y esto es lo que buscamos siempre cuando desarrollamos un helado, sea el sabor que sea. Y en una cobertura, pues es exactamente lo mismo. O sea, el principal, el objetivo número uno es el de conseguir esta redondez organoléptica. Hay otros aspectos que en el chocolate o en las coberturas se nos hace más exigente, y es el hecho de que una cobertura aporta una serie de valores nutricionales, como son la grasa y como es el azúcar, sobre todo la grasa, que es la manteca de cacao, que tiene un punto de fusión relativamente alto, y eso nos condicionará también el cómo equilibrar el resto de ingredientes de la receta para que el helado sea no solamente rico, sino que también sea cucharable a la temperatura de servicio, ¿no? Pero bueno, para mí lo que hemos conseguido con todos los desarrollos que hemos hecho con Albert es el de preservar la esencia de los sabores, y luego el cuadrarlo en una receta u otra, como bien ha dicho Albert antes, tenemos recursos desde el punto de vista de ingredientes a nivel de estabilizantes, de azúcar y reductores, o bien de proteínas de la leche, para poder ajustar estos valores para que el sabor de la cobertura o del chocolate la consigamos con la máxima calidad, ¿no? Y eso es lo que siempre buscamos en una cobertura. Perfecto. Y conectando un poco con lo que venía contándonos Luis de esas distintas aplicaciones, también lo mencionaste un poquito cuando hablaste de la proteína láctea. Me gustaría que nos contaras si hay diferencias específicas cuando se trata de aplicaciones en agua o cuando se hacen aplicaciones en leche.
Bueno, realmente te puedo decir que sí, ¿no? Hay bastantes, hay diferencias, ¿vale? Podríamos decir de que las dos opciones son buenas, vamos, son muy buenas, ¿eh? Simplemente posiblemente hay que saberlas utilizar y con eso quiero decir que será también una cuestión de gustos de cada persona, ¿vale? En la primera, en la de agua, nos encontraremos, al menos en lo que yo he podido, probar, encontraremos pues, sabores potentes. Podremos reconocer perfectamente el cacao, que ya sabemos que es una de las partes más importantes, ¿no? de los cacaos colombianos, ¿no? Los tostados. Es fácil reconocer también las partes florales que salen. Nos salen mucho las nueces, te pueden llegar a venir regustos avinagrados, regustos a uva, ¿vale? Son helados que ya debido a los sólidos totales que llevan son helados que quedan más apretados y bueno, y el overrun es bastante reducido, ¿no? Más que nada, para quien no lo sepa, cuando hablamos de overrun es la incorporación, ¿no?, que tenemos de aire en un helado, ¿no? Para entender esto así a grosso modo, algo que a mí siempre me ayudó mucho para entenderlo es imaginar que un helado no deja de ser una espuma congelada, ¿vale? Y ya está. Sí que es cierto, a mí me gustaría aclarar una cosita, ¿no? Hemos querido respetar completamente el sabor de cada cobertura, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer helado, porque eso es así, hay muchas maneras de hacer helado y tenemos ya muchos ingredientes, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Pero eso ha sido un ejercicio para ver realmente si la leche tapaba los matices del helado, ¿no? Y si no abusas de ella, el resultado es sorprendente. En el caso de los helados de leche, hemos utilizado una leche del 1% solo por el interés, como he dicho antes, de la proteína, ¿vale? La proteína láctea, ya te digo que son valores que creo yo. La proteína láctea a día de hoy para mí es una de las mejores proteínas o la que más calidad a mí o garantías me puede dar, ¿no? Aunque se podrían utilizar otro tipo de proteínas, ¿no? Pero los resultados obtenidos a mí a día de hoy no me convencen, pero hay otro tipo de proteínas, evidentemente. Pues bien, el resultado en general son helados más redondos, son helados más cálidos. No nos equivoquemos, no nos esconden matices importantes del chocolate en cuestión. El overrun es superior. Esto se agradece en boca porque no queda para nada tan apretado y es mucho más sedoso, ¿vale? Los colores posiblemente no sean tan subidos como el anterior, como los de agua, pero son atractivos a la vista. Es decir, creo que ha quedado claro que a mí me gustan más las pruebas que he hecho con leche, ¿eh? Sí que es cierto que os tengo que decir que todas las catas que hemos hecho, Luis y yo, todas las pruebas que se han hecho, las he dado a probar a chocolateros y demás, y tengo resultados positivos en las dos. Es decir, a unos les ha gustado más el de leche y a otros les ha gustado más el de agua, ¿vale? Por eso te digo que ya es más una cuestión de gustos, pero que las dos son buenas. Definitivamente es un tema de gustos. Quiero aprovechar para recordarle nuevamente a nuestros asistentes que tenemos una sección de preguntas abiertas al final del webinar y acá en el chat pueden dejar todas sus preguntas e inquietudes. Bueno, pues ya como para pasar al siguiente bloque, desafortunadamente por tiempo no podemos revisar una a una las 12 referencias de nuestro portafolio para heladería, pero pues sí quisiera que cada uno de ustedes nos contaran, por favor, cuáles fueron sus 2 referencias favoritas y por qué. Va, empiezo yo, empiezas tú, Albert. Sí, sí. Pues Dale. mira, como decías, es una pena hablar solo de unas pocas referencias, ¿vale?
Yo la verdad es que en mi caso he escogido el Tumaco 85, ¿vale? Es un chocolate increíble, pero bueno, en definitiva os tengo que decir que he probado muchos de alto porcentaje de cacao, tanto el Tumaco, el Huila, el Mapale, ¿vale? Son helados al final que te salen con carácter, con mucha robustez. Sí que me atrevo a decir, ¿no? Que son elaboraciones que yo haría, ¿vale? Serían tal y como son, es decir, ya enamoran por lo que representan en sí, es decir, algo sencillo, sin nada de florituras, que el principal protagonista sea el chocolate, ¿no? Los puedes exponer tanto en vitrina, dentro de pasteles helados, en individuales, bueno, nosotros le llamamos polos, vosotros paletas, vamos, que da mucho juego. En el caso del Tumaco, os diría que ha sido muy gratificante el trabajar con este chocolate, ¿vale? Los tonos característicos del cacao se perciben súper bien, ¿no? La potencia amarga, el sabor es súper largo, se aguanta muchísimo. Se nota para mí una cosa súper básica, ¿no? Que es el tosado del cacao. Aparecen muchas notas suaves a café, ¿vale? Los frutos secos hacen presencia, las nueces, las almendras, posiblemente también el suave dulzor que encontramos nos puedan recordar a frutos frescos, ¿no? Como el coco y la uva. Y la astringencia, bueno, como es ya característico, aparece marcada al final, ¿vale? Pero súper sutil, ¿no? El color es oscuro, son chocolates oscuros, ¿vale? También son altos en sólidos del cacao. Y en este caso, en este en concreto, la parte aromática resalta, ¿eh? Nos llega con intensidad y con marcados aromas a cacao y incluso me atrevería a decirte que a frutos secos. Sí, sí. Súper. ¿Y tú, Luis? Bueno, yo aquí, después de escuchar a Albert, te voy a pedir que me ayudes en la definición del mío. Yo, cuando nos propusieron escoger uno, yo, como si algo me caracteriza es llevarle la contraria a Albert en todo lo que propone, pues le dije, si tú escoges un origen, yo voy a escoger un blend, un heritage, que le comenté, que lo definís vosotros, ¿no? Y dije, pues el no origen que más me impresionó, o que yo creo que podríamos decir que nos impresionó, fue el Palenque. El Palenque es una cobertura del 70%, que debo decir que nos dejó impresionados. Sin ser un origen, como comento, nos dio unos perfiles a cacao muy determinados y muy visibles, ¿no? Es un chocolate que para nada nos defraudó. Se encuentra todo lo que le puedes pedir a un chocolate de un 70% de cacao e incluso muchísimo más. Hasta el punto de que la tendencia o la tentación, más que tendencia, que puede haber a combinar coberturas con este porcentaje de cacao más bajo, de mezclarlas con cacaos en polvo para encontrar puntos más amargos, pues no lo necesitamos en este caso, ¿no? Un sabor a cacao limpio, fácil de reconocer, le encontramos notas tostadas que podía llegar a notarse como de madera ahumada. Y ese puntito de amargor, que ya digo, no es amargo, pero te recuerda ese punto de amargor, se combina con una acidez muy leve, muy sutil, que lo hace, bueno, pues muy versátil y muy aprovechable en cualquiera de las aplicaciones que podamos pensar en el helado, ¿no? Y luego también actualizar una cosa que me pareció nos sorprendió y nos gustó muchísimo, es un color tirando a rojizo que es muy interesante, muy curioso, ¿no? Y nos gustó conseguir estos colores con simplemente la utilización de este blend, el Palenque 70, ¿no? Entonces, lo siento, Albert, pero Palenque 1, Tumaco 0.
en la No. quiniela de hoy. Lo siento. He visto que no has necesitado mi ayuda, Luis. Sí, lo sabes. Bueno, acá Bueno, ustedes esa es mi mencionaron, opinión sobre el Palenque, ¿no? Bien. ustedes dos mencionaron dos coberturas muy representativas del portafolio de nosotros. En el caso yo la verdad es que no podría escoger ninguna de las dos porque las dos me encantan. Tumaco 85, pues como Albert lo mencionaba, es una cobertura supremamente robusta en donde esas características propias del origen florecen. Tumaco es una de las 10 regiones más lluviosas del planeta y esta característica climatológica propia de la región hacen que se imprima una notoriedad, por ejemplo, en esas sensaciones o en esos atributos sensoriales asociados a los frutos secos, a las almendras, a las nueces, la potencia del cacao. Nosotros decimos dentro de Looker que Tumaco es esa región, es la región más robusta del portafolio. Pero por otro lado tenemos a Palenque, que Palenque es un chocolate del 70% que a veces es tan noble que no pareciera el 70%, entonces nos permite disfrutar otros sabores, por ejemplo, frutales, eh, por ejemplo, de cereza marrasquino. Entonces se encuentra un perfil sensorial bastante complejo, así que esta pelea está bastante interesante. Estamos, Pero gana el Palenque, ¿eh? estamos seguros entonces de Para mí. la audiencia querrá aprender desde la experiencia y la maestría heladera que ustedes dos tienen. ¿Qué les recomendarían a los otros heladeros sobre el uso de chocolate en sus helados? ¿Podemos hacer Yo un pequeño apunte a un par de coberturas más? ¿O a una, sí, vaya? ¿Tenemos tiempo? Yo quiero hablar, no puedo irme de aquí, Diego, sin hablar de un chocolate que me ha sorprendido una pasada. Adelante. Mira, si no os importa, no os voy a robar mucho tiempo. Simplemente os lo digo porque me ha sorprendido mucho y creo que muchos de las personas que nos están viendo deberían al menos de probarlo, porque creo que es súper interesante, ¿vale? Yo no soy un gran enamorado de los chocolates blancos, ¿vale? Pero me ha enamorado. Es mi preferido dentro de los blancos, ¿vale? Os quiero hablar del Nevado. Es un chocolate diferente. Tiene sabor a cacao, chicos. Quiero decir, tiene sabor a cacao. Es increíble. Todos los sabores nos los da el 100% de su manteca, que es natural. Es decir, no está para nada desodorizada y te transmite una potencia de cacao bestial. Es decir, y yo creo que es una diferencia que la tenemos que respetar, ¿no? El helado realmente salió súper bueno, esponjoso, cálido en boca, no molestaba para nada el dulzor, ¿no? Que hay veces que hay chocolates que te molestan mucho. Y realmente me atrevo a decir esto, que me recordaba a un chocolate con bajo contenido en cacao, ¿vale? La parte láctea aparece, pues porque aparece, porque es blanco, pero claro, tienes ahí un cacao que te está matando bastantes notas lácteas, ¿no? Yo para mí que entre las dos creaban una armonía muy buena, ¿no? Así que yo os diré que este año haré solo una versión de este chocolate, es decir, en las vitrinas de nuestras heladerías tendré esa versión, ¿no? A mí me gustaría decir una palabra que me han prohibido, no la diré por respeto, pero me gustaría que fuese tal y como es, que aparezca tal cual, es decir, sin añadirle ninguna cosa, porque yo creo que el valor real ya lo tiene ese chocolate, ¿no? Simplemente decir esto. También quiero hacer una pequeña mención a algo que descubrí, nada, hace semana y media o así, que es algo muy interesante que hemos probado también. Es un chocolate con leche, con leche de avena, que puede darnos muchísimo juego, ¿vale? Y simplemente quería deciros esto. Vale, gracias.
Bueno, muchas gracias. Voy a repartirlo ahora para degustar a todos, ¿eh? Excelente. No, pero es verdad. Hay curiosidades muy interesantes a nivel de novedades, o las coberturas en las cuales se sustituye el azúcar por panela, que le da este sabor muy peculiar que se nota un perfil de la panela, o las coberturas en las cuales también se quita el azúcar blanquilla, el azúcar refinado, y se utiliza pues jarabe de ágave o jarabe de arroz. Son coberturas muy, muy curiosas y muy interesantes y de futuro, además. Y corto, que si no me enrollo mucho. Gracias, Luis. Estamos seguros de que nuestra audiencia querrá aprender desde la experiencia de la maestría heladera que ustedes dos tienen rápidamente. ¿Qué les recomendarían ustedes a otros heladeros sobre el uso de chocolate en sus helados? Bueno, aquí iríamos a lo mismo que hemos hablado, o sea, buscar aportar en el helado el máximo esplendor de lo que se pretende de un ingrediente que nos va a dar sabor, ¿no? Que es el respetar su personalidad. Y eso se consigue pues utilizando ese ingrediente a la dosis que toca y lo más natural posible, sin adulterarlo con otras cosas que puedan entorpecer o que puedan adulterar o que puedan contaminar ese perfil particular e interesante que nos aporta esa cobertura. Los chocolates, para conseguir que sean potentes y sean lo máximo aromáticos posible, hay que llevarlos a unas dosificaciones determinadas. No podemos escatimar en conseguir recetas más económicas o más justas por el hecho de ver alternativas que nos puedan evitar el conseguir este éxito con una cobertura como se merece, ¿no? Y para mí esto es lo que yo le recomendaría siempre a un heladero, que trate este ingrediente como el ingrediente fundamental, el que nos va a dar esa personalidad y que nos va a permitir ser diferentes también frente a otros en nuestro negocio, ¿no? Perfecto. Iría por este perfil. No sé, Albert, si tú tienes alguna cosita más que comentar, ¿no? Bueno, lo has dicho todo, Luis. Yo creo que para mí se podría resumir todo en respeto. Es decir, yo para mí todo esto es respeto hacia el producto, ¿vale? Yo creo que quien quiera un sabor genuino a cacao tiene que probar estas coberturas, ¿vale? Y decidir, simplemente es eso. Es un mundo que para mí te transporta a los orígenes, es decir, es muy salvaje, mucha tierra, bueno, un poquito lo que hemos intentado explicar, ¿no? Es un poco me viene ahí como que la parte romántica, ¿no? De dónde procede el cacao, ¿no? De la zona amazónica y todo esto, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, pero evidentemente hay que probarlos y decidir cuál es el que te puede cuadrar dentro de lo que es las fabricaciones a las que estás acostumbrado a hacer. Y ya está. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos por este expertise que nos han compartido. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas, entonces quisiera hacer esta primera pregunta. Me gustaría hacérsela a Albert. Dice, ¿qué porcentaje de cobertura pones en el mix dependiendo de cada cobertura? Pues, a ver, hemos estado trabajando desde... La verdad es que empecé trabajando más que cobertura. Al principio lo que trabajé muchísimo fueron los sólidos del cacao, ¿vale? Si tenemos, no sé, esto es algo que me enseñaron a mí mis profesores, tanto Enrique como Pablo Galeana, pues hacerte una tabla de análisis, ¿vale?, de sólidos del cacao. Es decir, del 1 al 10, el 5 es un chocolate que está bien y a partir de aquí, pues yo decidí trabajar a un máximo, en este caso hice unas pruebas al 8% de sólidos del cacao, ¿vale? Y luego hasta llegar a ajustarlos
que más o menos todos van a ir oscilando. Yo creo que estuvimos trabajando sobre un 6% de sólidos del cacao en sí, que esto traducido en porcentaje de cobertura, pues puede oscilar entre un 18 y un 23, ¿vale? Por ahí vamos. Entonces, yo creo que trabajando un 6% de sólidos del cacao, que para mí es lo más importante, ya no solo el porcentaje de cobertura, ¿no? Sino qué es lo que me aporta, encontramos todos aquellos matices que nos hablan de esa cobertura en sí, ¿vale? Que yo creo que básicamente es lo que hemos buscado. Sí que es cierto de que ya hemos repetido en varias ocasiones que todo depende del gusto de cada hacedor, de cada profesional, ¿no? Pero en este caso yo lo que buscaba era el respeto a la cobertura y yo creo que con esos porcentajes, 6, 6,5, llegábamos a encontrar pues ese volumen y esas intensidades que nos ofrece el cacao fino de aroma. Perfecto. Espero haberte contestado la pregunta. Sí, sí, sí. Luis, quisiera preguntarte, ¿qué porcentaje total de cacao recomiendan en un helado base leche y base agua? Y además, si recomiendan variar el porcentaje total de cacao en el helado cuando se cambia de una cobertura a otra. Esta es una de las preguntas de nuestros asistentes. Bueno, esto un poco va ligado a lo que ha comentado ya Albert. O sea, nosotros, el utilizar una cantidad de cacao determinado de cobertura y según sea leche o sea agua, o bien también dependiendo de la cobertura, lo hemos afinado a partir de una premisa inicial que ha sido la de ajustar un porcentaje de masa de cacao. Dicho esto, ha habido unas coberturas en las cuales sí hemos visto que retocando el porcentaje de cobertura conseguíamos reforzar el sabor o la potencia aromática de esta cobertura, pero ha sido más, ya digo, no partiendo de una base empírica, sino a partir de la experiencia de ir corrigiendo estos matices a medida que íbamos haciendo estas catas, ¿no? Sí es cierto que al final hemos llegado a estas conclusiones y en el documento que hemos elaborado pues queda reflejado de esta manera. Ha habido coberturas que nos han invitado a ir a unas dosificaciones más altas, otras un pelín más bajas. ¿Por qué? Porque hemos conseguido esa intensidad o ese equilibrio aromático pues a diferentes dosificaciones, ¿no? Y lo mismo lo de la base agua o base leche. También ha sido buscando el máximo esplendor del sabor de la cobertura, lo que nos ha marcado dónde quedarnos en cada una de las aplicaciones. No hay una base empírica que nos lleve a definir por dónde tienen que ir cada una de los porcentajes. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, hola, han hablado de un documento que se elaboró a partir de la experimentación de Albert y Luis. ¿Es posible tener acceso al mismo? Sí. Después de este webinar nosotros enviaremos un correo con un link en donde podrán descargar este documento. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros asistentes. Albert dice, ¿qué grasa buscáis en un helado de chocolate? ¿Qué grasa buscamos? Bueno, el porcentaje de grasa normalmente hemos querido respetar más que nada las bases técnico-alimentarias pues, que tenemos. Hemos trabajado en grasas alrededor entre el 6, el 8, ¿vale? Simplemente más que nada por buscar la espatulabilidad del helado. Sí que es cierto que, como ha dicho antes Luis, hay que ir muy al tanto. La grasa del cacao, en este caso, porque básicamente... ¿Perdón? La manteca del cacao, sí, sí. Sí, la manteca del cacao básicamente lo que nos aporta es mucha dureza. Entonces tenemos que ir muy al tanto y controlar todo esto, ¿vale? Pero sí que es cierto que todo esto lo podemos corregir muchísimo con
una mezcla de azúcares teniendo conocimiento de ellos. Entonces, puedes trabajar a dosificaciones altas de chocolate, lo único que, bueno, nos encontramos una serie de cosas a tener en cuenta, pues sólidos totales muy altos, helados apretados, se pueden secar, tenemos que ir al tanto y controlarlo, ¿vale? Pero ya te digo, con los porcentajes de manteca de cacao que tiene cualquiera de los chocolates en los cuales hemos trabajado, no llegas a límites de aquellos que te puedan poner en peligro el helado. Sí, yo añadir simplemente un matiz, y es de que nosotros o sea, siempre se tiende a trabajar los sabores en los helados en una base de leche en la cual ya partimos de una leche entera y de una nata que nos da ya un cierto porcentaje de grasa. Este porcentaje de grasa, cuando lo añadimos a una cobertura de chocolate que aporta también la manteca de cacao, nos da unos porcentajes de grasa relativamente altos. Una de las maneras que hemos trabajado nosotros, el principal argumento que hemos usado, ha sido la de intentar no o trabajar al mínimo o prácticamente a cero de grasa láctea, por dos razones. Una, primera, que es para no cargar de porcentaje de grasa lo que es el helado, y aquí se persiguen básicamente dos cosas. Una es no crear helados altamente calóricos, porque la grasa que queremos nosotros potenciar es precisamente la manteca de cacao, que es la grasa vegetal que nos aporta el cacao. No necesitamos un aporte de grasa adicional a través de una grasa láctea que lo que hace es subirnos de calorías y de impacto o de contaminación organoléptica a lo que es nuestro helado. Y segundo, también la de conseguir un helado ligero, que sea un helado healthy, que sea un helado no muy pesado, que sea difícil de digerir. Podemos conseguir, ya digo, estas intensidades de sabor con un helado muy ligero, muy cómodo de comer y altamente nutritivo además, ¿no? Perfecto, Vamos. bueno. Hay otra pregunta bien interesante. Dice, ¿helados solo de cobertura, solo de cacao en polvo o combinación de ambas cosas? Alberto, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que antes ya os ha hecho una pequeña mención, Luis. A mí, mira, me habían prohibido utilizar la palabra, pero la voy a utilizar. Prostitución. No me gusta prostituir un sabor. No me gusta mezclar. La verdad es que a mí no me gusta, ¿vale? Hay gente que lo hace y ya te digo, es cuestión de gustos, ¿vale? Yo para encontrar el sabor genuino, el sabor particular de una cobertura en concreto, que me voy a gastar X dinero, pues no le voy a meter cacao en polvo, porque es que no lo veo de cajón. Yo no lo veo de cajón, no es una práctica habitual en la cual yo vaya a hacer, ¿vale? Yo creo que con esto ya te contesto. A mí me gusta trabajar con coberturas y a partir de ahí sacarle el máximo partido a las coberturas. Que para eso, para mí, tienen una finura que el cacao o solo la masa de cacao nos aporta. He hecho muchísimas pruebas. También he hecho una prueba que es muy interesante, que la lanzo aquí, ¿vale? Con los nips de cacao o el grué o con, bueno, hay muchos nombres, ¿vale? Los infusioné para potenciar, en este caso fue un Santander, ¿vale? Una cobertura Santander que la cata en seco me volvió loco, pero el helado me quedó para mi gusto un pelín más flojo, ¿vale? Entonces, simplemente, a ver, te estoy hablando de un pelín, estaba excelente el helado, pero a ver, estábamos ahí ya hilando la aguja. Entonces, lo que hice fue una infusión de nips. Aquella infusión la añadí como parte de agua de aquella receta y ya nos dio una explosión de sabor importante. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre? El sabor auténtico del Santander, en este caso, nos lo esconde un poco la añadidura esa de los nips. ¿Es una manera de trabajar distinta, nueva y que nos puede dar un resultado? Sí, pero yo no lo haré, ¿vale?
lo haré posiblemente en una cobertura que no me diga nada y que no sea un fino de aroma. Pero vamos, ya te digo, siempre que hago un helado lo haré con cobertura, lo tengo clarísimo, y sin mezclar nada. Bueno, soy muy así, ¿eh? Seguramente hay personas y que es Bueno, igual es de que difícil. también hay un contraste comercial a lo que es puramente romántico del uso de las coberturas, ¿no? Es el de conseguir colores no naturales del chocolate. O sea, Sí, también. el chocolate negro este que parece más un carbón que un chocolate, no hay cobertura que de forma natural la consigamos. Entonces, siempre debemos combinar cacaos que sean alcalinos, lo más tostados posible para conseguir estos colores. Claro, el manejar este tipo de ingrediente junto con una cobertura significa dos cosas. Primero, que el sabor no va a ser natural porque lo estamos adulterando. Y segundo, que toda la gracia que nos puede aportar una cobertura queda completamente difuminada por la astringencia y el amargor que nos aporta este cacao que, ya digo, ha estado tratado químicamente con una alcalinización para conseguir un color más oscuro y más amargo, ¿no? Entonces, bueno, si buscamos una cosa que sea comercial por encima de lo natural, pues evidentemente caeremos en la tentación de usar este tipo de cacaos como complementos a la cobertura. Pero hemos de ser conscientes de que perdemos la esencia natural de lo que nos marca la cobertura como tal, ¿no? Sí. Perfecto. Albert, tenemos una pregunta bastante técnica alrededor del mundo del helado. Dice, ¿tendrías en cuenta el punto de fusión de cristalización de las grasas del helado para llegar a valores similares a la grasa butírica? Si fuese el caso, ¿con qué tipo de grasas combinarías la grasa de cacao para llegar a valores similares? Bueno, Luis, ¿quieres contestar tú? Bueno, lo intento. A ver, el tema de los puntos de fusión en las grasas es muy... Es que hemos hecho, aquí quiero hacer un inciso, hemos hecho un estudio sobre puntos de fusión y, bueno, Luis lo tiene un poquito más claro que yo, pero Bueno, es posible. es en línea de lo que reza la pregunta, ¿no? Al final, los puntos de fusión de las grasas son las que nos marcan el comportamiento del helado en boca. Si queremos hacer un helado que no sea empalagoso, que no se mantenga mucho rato sin fundirse en la boca, debemos buscar puntos de fusión que sean similares al del paladar, ¿no? O sea, no ir muy por encima de los 40, 41 grados de punto de fusión. Entonces, por suerte, la mayoría de mantecas de cacao sí que tienen un punto de fusión muy similar al punto de fusión de las grasas butíricas, a la grasa que nos aporta la leche. Esto nos va bien porque no debemos tener que hacer muchos equilibrios desde el punto de vista de la receta para conseguir fusiones similares, ¿vale? También es cierto que nosotros, como hemos intentado no trabajar con grasa butírica, pues hemos buscado que el porcentaje de manteca de cacao y el tipo de manteca de cacao que utilizamos en la receta tenga el punto de fusión óptimo para que cuando lo ponemos en la boca el helado se derrita y se comporte como si se tratara de un medio butírico, de un medio lácteo. Y una particularidad que nos ha sorprendido, que ha sido interesante descubrir, es que no todas las mantecas de cacao o no todas las coberturas con un porcentaje de manteca de cacao se comportan igual. Depende también de los orígenes. La manteca de cacao de las coberturas de Colombia no es el mismo que las de Venezuela, que las de Ecuador, o ya no hablo de las africanas, con lo cual, si vamos al tema estricto de cómo se comportan desde el punto de vista de puntos de fusión, merecería un análisis mucho más completo y saldrían cosas muy, muy interesantes. Pero ya digo, a nivel de, sin querer aburrir y sin querer entrar en más detalles, comentar que los puntos de fusión que hemos manejado nosotros de estas coberturas han sido muy similares a las que nos aportaría una grasa butírica.
Perfecto, bueno, pues todavía tenemos bastantes preguntas, pero ya se nos agota el tiempo, entonces todas estas preguntas que nos quedan las responderemos después por correo. Eh, Quiero darles las gracias a todos nuestros asistentes por la participación, a nuestros invitados de hoy por su tiempo, Luis y Albert. Realmente fue un placer conocerlos y tenerlos con nosotros y pues esperamos que para toda nuestra audiencia esta información haya sido muy útil para ustedes y sus negocios. Estamos disponibles a cualquier inquietud que tenga. Acá queda el contacto de nuestra representante en España. Y acá tenemos pues todos los links de nuestras redes sociales, la página principal, el website. Entonces, pues ya con esto damos cierre a este webinar en el corazón del helado. Buenas noches a todos en España y buenas tardes en Latinoamérica. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la vista. Chao. Gracias.